Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento. Gracias por acompañarnos, gracias también a las personas que están conectadas. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor, vuestro amor, en el Espíritu. Aquí tenemos una oración que el apóstol Pablo realiza. Y en esta oración hay una estructura que nosotros deberíamos considerar. El versículo 3 dice, cuando Pablo escribe el verso 3, dice: damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Así lo escribe él. La idea es enfatizar la realidad de que Pablo está alabando y está adorando a Dios. Ese es el objetivo que él tiene. Es interesante que en esta pequeña carta a los colosenses, nosotros tenemos 6 referencias a acciones de gracia que él realiza. El apóstol Pablo usa la oración no como una lista de peticiones, una herramienta para pedir nada más a Dios, sino que la usa para adorar a Dios. Colosenses 1, verso 3, verso 12, capítulo 2, verso 7, capítulo 3, verso 15, verso 17, capítulo 4, verso 2. El apóstol Pablo usa la oración para adorar a Dios. Nosotros debemos recuperar esta característica a la hora de orar. La oración no debe ser simplemente una herramienta que la usamos para pedir a Dios todo lo que nosotros creemos que necesitamos. La oración primariamente tiene el objetivo de ser usada por el creyente para adorar y engrandecer el nombre de nuestro Señor. El verso 3 dice: siempre orando. Y ese verbo orando está en plural. Así es que no solo es el apóstol Pablo el que llega a orar en favor de estos creyentes, los colosenses, sino que hay otras personas que también realizan esta práctica de orar por estos cristianos. Pablo ora dando gracias a Dios por la transformación que Dios ha llegado a producir en estas personas. ¿Cómo el apóstol Pablo sabe que estos creyentes de Colosas eran salvos? ¿Cómo sabe él eso? Él nunca les visitó, él no fundó la iglesia de Colosas, él no fue allá a ese lugar. Epafras, según los últimos versículos que acabamos de leer, hace un viaje importante desde Colosas hasta la prisión de Roma
para comunicarle a Pablo lo que está sucediendo en la iglesia de Colosas. Pero ¿cómo Pablo llega a concluir que esas personas de las que les está hablando Epafras son creyentes? En nuestros días, si nos preguntarían eso, probablemente diríamos es que esas personas, cuando hubo una invitación para recibir a Cristo, ellos levantaron su mano. O ellos repitieron una oración y por eso ellos con seguridad son salvos. La verdad que es que el apóstol Pablo nos va a mostrar 3 marcas que un creyente verdadero posee. Y por ese motivo, por esas 3 marcas, esas 3 cualidades que estos cristianos, estas personas poseían, por tal motivo Pablo concluye que estos son salvos. Al leer, nos dimos cuenta que Pablo hizo referencia a la fe, el amor y la esperanza. 3 marcas de un creyente, de una persona que es salva. Romanos 5, 1 Corintios 13, Hebreos 10, 1 de Pedro 1, Colosenses 1, 1 Tesalonicenses 1, 1 Tesalonicenses 5, 1 de Pedro 1, Efesios 4, Hebreos 6, todas esas citas. En todas esas citas aparece esta referencia, estas 3 características: fe, esperanza, amor. En algunas citas aparecen en orden distinto, pero en todos estos lugares la Biblia hace referencia a estas 3 marcas: fe, amor, esperanza. El verso 4 empieza hablando de la fe. Observe las razones de por qué, estas 3 razones de por qué Pablo agradece y alaba a Dios. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habiendo oído de vuestra fe. La fe es algo intangible. Es algo que no se ve, que no se puede pesar, que no se puede medir. Lo que nosotros vemos es lo que produce esa fe, porque la fe como tal nosotros no podemos medirla ni verla. La iglesia estaba ubicada en la ciudad de Colosas. La arqueología actualmente ha descubierto ahí en esa región de Frigia, lo que actualmente es Turquía, 112 monumentos religiosos, incluyendo fachadas, nichos, monumentos e ídolos. En ese sitio donde está ubicada la iglesia, la mayoría de cristianos de esa iglesia de Colosas eran gentiles. El gentil tenía su propia manera de vivir. Y aun cuando podemos notar ciertas diferencias entre los gentiles que estaban en Jerusalén o en Frigia o en otros lugares ahí en el primer siglo, la palabra de Dios establece ciertas características distintivas de aquellos que eran gentiles. Romanos capítulo 1 hace un buen listado de cómo eran y cómo vivían los gentiles. Y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Observe la descripción que el apóstol Pablo hace del gentil. Así vivía. El colosense adoraba muchos dioses. Cuando iba al culto a adorar a esos dioses paganos, en esa asamblea, la característica es que la adoración que ellos daban a su Dios, la expresaban a través de orgías entre ellos. Esa era la forma en la que adoraban a su Dios. Había adoración a varios dioses, eran idólatras. Había homosexualismo, había lesbianismo, había todas esas características. Así es que cuando Pablo escucha de la fe de esta gente, él puede observar, no el hecho de que ellos levantaron la mano e hicieron una oración para recibir a Cristo. El apóstol Pablo observó que antes de recibir a Cristo, ellos tenían cultos idolátricos y pornografía y orgías, y ahora que han recibido a Cristo, ahora su culto es solo para Dios y su vida ha cambiado, viven de manera distinta. El apóstol Pablo llega a darse cuenta por el informe de Epafras que hay un antes y hay un después. Y por ese motivo esa fe intangible, esa fe verdadera, se hace evidente a través de la transformación de la vida de estos cristianos. Es una marca de salvación, el poseer la fe verdadera. ¿Hay un antes y un después en tu vida? ¿Es evidente en nuestra vida un antes y un después? Antes de conocer a Cristo y la forma en la que vivíamos y después de conocer a Cristo es diferente. ¿Se nota esa diferencia? La fe verdadera produce ese cambio, produce esa transformación. Cuando nuestro Señor llega a nuestra vida, Él revoluciona nuestra vida y debe ser evidente que hay un antes y un después. Nosotros somos gentiles, como ellos. Algunos metidos en algunas de las cosas que describe el texto. Debe haber un antes y un después. El apóstol Pablo se da cuenta que son creyentes porque hay una marca, hay una evidencia que produce un cambio transformador en el ser humano y esa marca es la fe verdadera. ¿Tienes esa marca en tu vida? ¿Se nota una diferencia, un antes y un después? ¿Se nota que esa fe verdadera cambió tu vida? ¿Cambió nuestra forma de vivir? Nosotros somos un pueblo católico. Nuestra cultura es esa. Somos un pueblo religioso y somos un pueblo que decimos que tenemos mucha fe. La fe no salva a nadie, hermano. La fe
en Cristo es la que salva. No la fe en una religión, no la fe en una iglesia. La fe depositada en el objeto correcto, en la persona correcta, es la que hace la diferencia. Esa fe ni siquiera es nuestra, porque es nuestro Dios, según Hebreos 12, quien es el autor y el consumador de la fe. Y en un momento de nuestra vida, por gracia, se nos da esa fe, esa capacidad para creer en Dios, y depositamos esa fe que se nos ha dado en Cristo. Y al depositarla en la persona correcta, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que nos da salvación. El verso 4 nos habla de una segunda marca que tenían estas personas. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Necesito solo fe en Dios para ser salvo. Pero cuando tengo fe en Dios, la fe viene acompañada de un amor hacia otros. Gálatas 5:6 dice, la fe que obra en el amor. Sígame por favor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Regrésalo un momentito, por favor. Observa el texto. Yo sé que he pasado de muerte a vida. Yo sé que soy salvo porque tengo esta segunda marca en mi vida, el amor hacia otros. El versículo 8 habla de que este amor no es algo que posee el ser humano, es algo que el Espíritu Santo da. Según Romanos 5:5, cuando llegamos a Cristo, Dios derrama su amor en nuestro corazón para que ahí, desde ese momento, nosotros podamos expresar ese amor de Dios hacia otras personas. Aquí un concepto importante. El ser humano no tiene la capacidad de amar. Lo que el mundo llama amor, ese sentimiento barato del que habla el mundo, usado para promover injusticias y acciones egoístas, es muy diferente a este tipo de amor. Cuando tú llegas a Cristo, cuando llegamos a conocer al Señor, es Dios quien derrama ese amor perfecto, sobrenatural en nuestra vida. Y es ahí, y es desde ese momento que tú y yo podemos amar verdaderamente, amar como se nos indica acá. ¿Has pasado de muerte a vida? El amor es la marca. El amor es la evidencia. El amor es la característica que el apóstol Pablo observó en esos creyentes de Colosas, y por eso concluyó, por esa fe verdadera, esa fe que estaba expresada a través de un cambio de vida y ese amor expresado en beneficio de otras personas, lo que le llevó al apóstol a concluir: estos son creyentes. En los versos 5 al 8 tenemos una tercera marca, y es la esperanza. Observa el verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Observa la conexión. A causa de la esperanza. ¿Por qué ellos estaban fuertes en su fe?
¿Por qué ellos se amaban el uno al otro? A causa de la esperanza. Era la esperanza la que estaba fortaleciendo su fe y la que estaba motivándoles a amar a otras personas. Esperanza en Dios. Es interesante que en el verso 5 se describe a esta esperanza como una esperanza que está guardada en los cielos, que está continuamente guardada en los cielos, que está continuamente protegida en los cielos. No nos pueden robar esa esperanza. No nos pueden quitar esa herencia. Dios mismo la está protegiendo. Dios mismo está cuidando esa esperanza. Según Tito 2, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, observa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Antes de que lo cambies, observa lo que hace la esperanza. Cuando yo estoy aguardando la venida de Dios, cuando es más que un concepto teológico el hecho de que Jesucristo vuelva por nosotros, vuelva por su iglesia, cuando estoy viviendo en concordancia a esa esperanza, en mi vida voy a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Un creyente que entiende su esperanza, que entiende que tiene una herencia, tiene una salvación eterna, cambia su manera de vivir. Este concepto se repite en la Biblia, observa Hebreos. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Observa qué hace. Que estos creyentes a los que se refiere el autor de Hebreos tengan y vivan de acuerdo a una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué hace? Hace que ellos visiten a los presos. No se visitaba a los presos. Y la razón de por qué no se visitaba a los presos es porque un visitante, cuando uno visitaba a un preso, se estaba arriesgando a que lo tomen y lleguen a apresarlo. No solo llegaban a eso, observas lo que dice. Y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. La persona que visitaba al preso no solo perdía la libertad, sino que existía la posibilidad de que le quiten sus posesiones materiales. No se visitaba a los presos, no se lo hacía, mucho más a los presos cristianos, porque decían, estos son cristianos y viven de esta forma, y esta persona que le está visitándole porque piensa de la misma manera, así es que se va preso. Pero estos creyentes, aún sabiendo el riesgo de visitar a los presos, lo hicieron por amor. La mantención del preso, la ropa que necesitaba ese preso y la comida que necesitaba ese preso cada día, el gobierno no la daba. No era Roma que proveía de esos recursos. Era la gente que conocía a ese preso los que eran responsables de mantenerle a esa persona. Estos creyentes se arriesgan a visitarles. Y cuando les meten presos y les quitan sus posesiones materiales, ¿qué hicieron ellos? Pobre de mí, yo estaba haciendo una buena labor al visitar a los presos. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Observas que no pasa eso? El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo.
Cuando una persona vive de acuerdo a la esperanza y de acuerdo a la herencia que este creyente posee en los cielos, esa vivencia se expresa de manera distinta en nuestro diario vivir. La esperanza no es un concepto teológico nada más. Debe transformar nuestra manera de vivir. ¿Cómo obtenemos esta esperanza? Observa verso 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿Cómo lo oyeron? Por la palabra de verdad verdadera del Evangelio. Es el Evangelio el que comunica esta esperanza. Es cuando nosotros escuchamos y nosotros conocemos, nos apropiamos de ese mensaje del Evangelio. Cuando nosotros nos apropiamos de eso, somos salvos y desde ese momento tenemos una esperanza y una herencia guardada en los cielos. Esto debe impulsarnos a vivir de manera diferente. El hecho de que nuestra salvación es eterna y que nuestro Señor vuelve y nos va a llevar al hogar celestial, debe modificar nuestra manera de vivir. Es el Evangelio el que me comunica esa esperanza, y cuando me apropio de ese Evangelio, ahora tengo esa esperanza perdurable en mi vida. ¿Te das cuenta por qué es importante compartir el Evangelio con otras personas? En circunstancias en las que hoy estamos viviendo, con gente desesperada, con gente que no sabe qué hacer, con gente que no sabe cómo manejar lo que nos está sucediendo, con gente que confía más en una tercera vacuna que en Dios. Ahí está su esperanza. La gente vive sin esperanza. No sabe qué va a suceder, vive en la incertidumbre de no saber qué sucede. Y tú y yo como creyentes tenemos el Evangelio, tenemos un mensaje que sí les puede dar una esperanza verdadera, una esperanza perdurable, una esperanza que sí puede transformar su vida. Epafras providencialmente llegó a Éfeso. Cuando estuvo en esta ciudad, escuchó al apóstol Pablo predicar. Y en un momento, Epafras puso su fe en el Señor Jesucristo. Epafras no era pastor, no era misionero. Era una persona que providencialmente estuvo en Éfeso y escuchó la predicación del Evangelio. Después de haber puesto su fe en Dios, este hombre regresó a casa, regresó a Colosas, donde vivía. Y allí en Colosas, él empezó a compartir el Evangelio. Algunos de los colosenses llegaron a poner su fe en el Señor Jesucristo y se llegó a establecer la iglesia de Colosas porque un creyente comunicó el Evangelio con sus compatriotas. Pablo no fundó la iglesia ahí. Pablo ni les conocía. Pero un hombre que recibió a Cristo empezó a hablar de él, a hablar de Cristo a los colosenses, y una iglesia se fundó. Hermano,
Tú y yo necesitamos hacer del evangelismo nuestro estilo de vida. Tú y yo necesitamos comunicar la palabra de Dios, el evangelio, a la gente con la que diariamente nos contactamos. Porque es el evangelio. Y solo el evangelio el que puede dar a la persona esperanza verdadera, esperanza perdurable. Pero hay un detalle más. Este evangelio, observa versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros. ¿Cómo es que el evangelio lleva fruto en la vida de estos creyentes? ¿Cómo es que el evangelio crece en la vida de estos creyentes? Porque erróneamente se nos ha enseñado que el evangelio es un mensaje que yo lo necesito al principio de mi vida. Y cuando ya deposito mi fe en el Señor Jesucristo y ya recibo a Cristo como Salvador personal, hasta ahí yo necesité el evangelio. Yo ya no necesito el evangelio porque yo ya soy salvo. Quien necesita el evangelio es la persona que todavía no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Pero yo que soy ya salvo, ya no necesito el evangelio. Eso no es cierto. Aquí dice que ese evangelio que llegó a estas personas lleva fruto y crece también en vosotros. Cada día necesito el evangelio. No porque debo aceptar a Cristo todos los días, no porque he perdido mi salvación, sino porque necesito cada día crecer en el conocimiento de lo que yo hice en ese instante cuando entregué mi vida al Señor Jesucristo. Es ese evangelio que sigue cambiando nuestra vida. Es ese evangelio que me posibilita a vivir de manera santa, a vivir de manera diferente. Es ese evangelio, ese mensaje que expresa el gran amor que Dios me ha tenido y necesito recordar y necesito meditar y reflexionar en ese mensaje del evangelio para cada día entender mejor el gran amor que Dios me ha tenido y la gracia que Él tuvo para salvarme. Y eso debe empujarme a vivir una vida diferente, una vida transformada. Y como Juan lo diría, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El creyente necesita hoy el evangelio. Ese mensaje que le salvó, ese mensaje que le dio vida eterna, ese mensaje que nos recuerda que es posible vivir en santidad porque Dios entró en mi vida, me cambió y me transformó y necesito crecer y llevar fruto y ver la transformación en santidad que Dios quiere hacer a través de ese mensaje que inicialmente me salvó. Cuando la gente piensa en ti, ¿qué piensa? Cuando la gente pensaba en los cristianos de Colosas, pensaban que eran creyentes que se caracterizaban por tener fe. Eso pensaba. Cuando Epafras le contó lo que estaba sucediendo en esa iglesia, el apóstol Pablo concluyó, esta gente tiene fe. Y pudo concluir eso porque en su vida había un antes y había un después. ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Piensa que eres una persona
que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo? Porque pueden observar claramente que hubo un antes y un después en tu vida. ¿Qué escuchan de nosotros? ¿Escuchan de nosotros que somos personas que nos amamos los unos a los otros? Eso escuchó Pablo, que los creyentes de Colosas, aunque él no les conocía, estos creyentes se amaban los unos a los otros. Pablo escuchó que era gente que vivía con esperanza, no gente que estaba a la merced del miedo, del susto, de las circunstancias negativas. Era gente que tenía confianza y esperanza en Dios. Eso escuchó Pablo de los creyentes de Colosas. ¿Cómo te describe la gente? ¿Cómo te describen tus compañeros de trabajo? ¿Qué piensa de ti el vecino, el tendero? ¿Ve esa fe verdadera? ¿Ve un antes y un después en tu vida? ¿Ve esa característica de amor por otros creyentes? ¿Ve esa vida confiada y segura en la esperanza que Dios da? ¿Qué ve la gente en ti? El apóstol Pablo vio, escuchó en ese informe que le dio Epafras, que eran creyentes de fe, de amor y de esperanza. Y por eso Pablo concluyó que estas personas eran salvas porque tenían esas tres marcas que identifican a un creyente verdadero: fe, amor y esperanza. Y cuando escuchó eso, su corazón se llenó de gratitud. Hizo una oración y le dijo: gracias, Padre Celestial, Dios y Padre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo oró alabando y adorando a Dios, porque ese grupo de personas eran hombres y mujeres de fe, de amor y de esperanza. ¿Hay esas tres marcas en tu vida? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos que un creyente verdadero debe poseer estas tres marcas. Esa fe verdadera, esa fe que transforma, esa fe que nos hace ver que en nuestra vida hubo un antes y un después, que hace notorio el cambio, la transformación. Gracias porque en esos creyentes se pudo observar amor. Y sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a crecer y a perseverar en el amor el uno por el otro. Gracias porque su vida estuvo fundada en la esperanza. Y en circunstancias difíciles como las nuestras, ellos pudieron tener estabilidad, confianza, paz, tranquilidad. No porque sus circunstancias eran buenas, sino porque estaban anclados a una esperanza perdurable, constante, que no cambia. Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada y recordar que tú vuelves por nosotros.
Tú, nuestra esperanza, nuestro Señor y nuestro Salvador, viene por nosotros. Y Padre, teniendo eso en mente, que mientras eso ocurre, nosotros podamos vivir de manera distinta, de manera diferente. Así como lo hizo Pablo, nosotros, Señor, te adoramos, te damos gracias y te alabamos, porque eres tú el que cambiaste la vida de esos creyentes de Colosas, y eres tú el que has cambiado nuestra vida. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre. Mientras usted sigue cerrado sus ojos orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Veo su mano atrás también, gracias. ¿Alguien más por primera vez? Para las personas que nos visitan por primera vez, en un momentito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionado, presionada, no es la idea. Si usted quiere, si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a la oficina de la iglesia, y con todo el cuidado que debemos tener, esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con usted, en este instante, venga por favor con toda confianza. Permítanos conversar un momento. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces su vida y sus necesidades, Señor. Y yo ruego, conforme a tu voluntad, que tú puedas obrar en ellos. Te pido, Padre, que si todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te damos gracias, Señor, porque así como lo hizo Pablo, nosotros podemos levantar nuestra voz y alabarte y agradecerte, porque eres tú quien nos ha dado esa fe verdadera, ese amor por otros y esa esperanza perdurable. Alabado sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.